Como vieron en el primer bloque de lo que estuvimos viendo en los primeros textos, hicimos toda una introducción a la sociología jurídica, desde una doble perspectiva. Primero, desde una perspectiva de diálogo con las ciencias jurídicas, dado que estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Después hicimos una historia, ¿no?, de por qué este diálogo. Y en tercer lugar, introdujimos las categorías básicas para poder leer un texto que tenían que leer, no sé si lo pudieron ver, de Pierre Bourdieu, que está subido ahí en la página, que corre bajo el título de Elementos para una sociología del campo jurídico, ¿no?, que está en un libro que se llama La fuerza del derecho. Me recostó entenderlo igual. Bueno, ahora vamos por eso, a avanzar un poco en ese tema. Y lo que hicimos entonces, para poder entenderlo un poco más, fue trabajar con las categorías que él da por sentadas, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto el campo? ¿Sí? Campo. Habitus. Habitus. ¿Qué más? Juego. Juego era. Exactamente. Y se acuerdan que habíamos visto también el tema de los capitales, ¿sí? Sí, que había 3 capitales. Que Bourdieu, precisamente, alejándose de Marx, dice que no es solamente lo definitorio de una posición de dominación, ¿no?, para utilizar una categoría que no viene de Marx, sino de Weber. Existe no solamente el capital económico, no estamos solamente sometidos al capital económico, sino que existen otras formas de capital que también generan efectos de dominación, ¿sí? Como puede ser el capital social, el capital cultural. Y por último estaba el simbólico, que es el que rodeaba a los 3. Y habíamos visto que el simbólico, ¿no?, que vamos a entrar más de lleno en el simbólico, que el simbólico, adelanto un poquito lo que vamos a ver después, el simbólico era precisamente aquel que permitía una legitimación de este ejercicio de dominación. ¿Se entiende? El que legitimaba un ejercicio de dominación que está fundado en una creencia en las condiciones que posee ese sujeto como un superior, ¿no?, o como una persona colocada en una posición de poder con respecto a otra, ¿sí? Un ejemplo que aparece en la obra de Bourdieu, o que nosotros tenemos que pensar, es, por ejemplo, para no quedar siempre con lo jurídico, ahora vamos a entrar en lo jurídico, pero piensen en el campo médico, ¿no? Si uno piensa en los médicos, tienen un prestigio social. Bueno, en los últimos años, en estos últimos 2 años, lamentablemente la gente veía un médico y cruzaba la calle, ¿no? Pobre, pero los médicos poseen un prestigio social y es bastante interesante, que no sé si algunas veces a ustedes sus madres les decían, bañate que tenés que ir al médico, ¿no? O sea, como que el médico era un espacio donde uno tiene que estar limpio, ¿sí? ¿Se entiende? Es la persona más limpia del mundo, donde uno realmente quiere mostrar. ¿Y eso por qué? ¿No? Porque precisamente está la creencia de lo impoluto, ¿se entiende? Representa precisamente simbólicamente algo más que el mero capital cultural. ¿Se comprende esto? Es el capital cultural y es el capital simbólico, aquel que una creencia en la superioridad del otro que hace que nos bañemos. Te dice, bañate que tenés que ir a comprar papa, ¿viste? Al verdurero como que vamos, ¿viste?, todos sucios, ¿no?, con la mancha de lavandina que pudimos prodigar en este periodo de pandemia, etcétera, sin ningún inconveniente. Ahora, cuando uno cuando va a ver a un abogado, un médico, ¿no?, personas que poseen este capital simbólico, uno se acomoda, se viste con mejores trajes. ¿Se entiende esto? Esto es precisamente el poder del símbolo, es algo que es muy estructural de la antropología y que va a recuperar Bourdieu, ¿sí? Es algo que va a surgir muy fuerte en los años 60. Entonces, hoy quiero que, si les parece, después hacemos las preguntas sobre el texto, pero así avanzamos ahora en el problema central que nos trae, que es el problema de, y cerrando esto, como decía Sabrina, es un texto difícil, pero ya teniendo estos elementos se puede comprender mejor, porque uno se da cuenta que
¿cuál es el acto de distinción de los abogados con respecto a otros profesionales? Primero el lenguaje, ¿no? El modo en que hablamos, ¿sí? El modo en que habla un abogado es distinto que el que habla la gente común, podemos llamarlo, ¿viste? Eso no implica que los abogados estén en un lugar separado, porque utilizamos el mismo lenguaje, pero utilizamos formas, utilizamos giros que tienen que ver con una universalización, ¿sí? Y con una neutralización del lenguaje para hacerlo más técnico. Los que también hacen eso, que es mucho más evidente, es los policías. ¿Vieron cuando hablan los policías que hablan siempre en tercera persona, ¿no? Con determinados términos técnicos? Y eso no es que los policías no saben hablar, sino básicamente que lo que están evitando es que le hagan un sumario administrativo, ¿se entiende? Entonces, cuanto mayor tecnificación tengan y mayor estén hablados por la institución, menor posibilidad tienen de ser encontrados como responsables de una actividad que puede considerar ilícita. Es una manera también de otorgarle nuevamente capital simbólico, algo que recubre a través de una práctica, la creencia de que ahí no está hablando del policía, sino que está hablando la institución. ¿Se comprende? Es un acto de representación, ¿sí? Donde el que habla es la institución. Siempre pasan estas cosas. Cuando el que está hablando es el profesor, no está hablando el profesor, sino que está hablando, en última instancia, está hablando el Estado a través de un profesor. Y vamos a llegar a ver cómo eso funciona. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una introducción a la sociología jurídica, tenemos un modelo de estudio de la sociología jurídica de pensar precisamente que no es todo lo mismo, sino que existen múltiples campos con diferentes capitales, reglas de juego, intereses. Pudimos darnos cuenta que lo que nosotros podemos decir, el desinterés, en realidad es el interés por otra cosa, ¿se entiende? No es que Charly García sea desinteresado, o simplemente esté interesado en otras cosas. Vieron que nosotros en la cultura católica, a diferencia de la protestante, eso lo estudia Max Weber, en la ética protestante del espíritu capitalismo, tener dinero es algo como medio problemático, ¿no? Vieron el paradigma de la humildad, ¿no? Y un montón de cosas más. Para un protestante eso no existe, precisamente como la teoría de la predestinación los coloca en que ya están siendo elegidos por Dios, uno no se gana el cielo. Vieron que los católicos nos ganamos el cielo, para los que sean católicos, ¿no? En cambio, el protestante ya viene predestinado, ya se sabe qué va a ser. Entonces, el éxito profesional, el éxito económico, son indicadores de que uno va a ir al cielo, ¿se entiende? Esta teoría de la predestinación genera una cultura distinta, eso es lo que estudió Max Weber, y yo siempre digo lo mismo, a modo de chanza, díganme un país protestante pobre, ¿no? Por eso Max Weber siempre decía, ¿no? Porque una vez se piensa que son los últimos 70 años, o los últimos 100 años, o le echamos la culpa a los indios. Vieron que agarra dice, en los libros del siglo XIX o los principios del siglo XX, se decía que los argentinos eran haraganes, lo digo de manera, como lo dicen los libros, por ejemplo, lo pueden encontrar en libros sobre los juzgados de paz de Díaz. Él decía, los argentinos son vagos y holgazanes porque son la mezcla entre la hidalguía del español altanero que no quiere trabajar y la herencia indígena, ¿no? Que tal cosa. Es una experiencia racial y seguramente la han escuchado a eso, ¿no? Que somos porque venimos, o sea, lo racial sí, ahora nadie les dice, ¿y no será porque en realidad somos católicos? ¿No? O sea, digo, ¿vieron qué interesante que es salir del sentido común y preguntarse un sentido sociológico? Max Weber se preguntó precisamente por las causas religiosas que llevan a cada una de las conductas sociales. ¿Se entiende esto? Económicas. Entonces, volviendo al tema, todo eso está expresado a nivel simbólico, ¿sí? La religión, etcétera, está inscripta en nuestro cuerpo y está inscripta en nuestras prácticas. Nosotros lo que vamos a empezar a ver ahora es el concepto de violencia que tiene Pierre Bourdieu. Y seguramente pudieron ver el video de Pierre Bourdieu, ¿sí? Que son esos 5 minutitos. Cuando ven ese video de Pierre Bourdieu, es lo que está explicando ahí precisamente, es que existen formas de violencia económica, ¿no? Que en realidad no son planteadas como formas de violencia. ¿Se entiende? Es decir,
él dice que generalmente cuando vienen a un sociólogo a preguntarle para que solucione un conflicto de criminalidad, este conflicto de criminalidad quieren resolverlo con mayores policías, ¿sí? Plantea él, etc. Y no se preguntan por, no podemos decir la causa última, sino otras formas de violencia que están vistas por la exclusión social de los más jóvenes, ¿sí? Como que establece una balanza, que restás algo de la parte económica, digamos, y afecta a la parte social, y si le brindás un beneficio a la parte social, disminuye la parte económica. Yo lo entendí más o menos así. Exactamente, Como que exactamente. lograr un equilibrio entre las dos cosas. Exactamente. Y lo que está diciendo también ahí, precisamente Dino, es, y a todos, ¿no? Lo que está diciendo ahí precisamente es que existen formas de violencia que uno no las considera como violentas, ¿sí? Es decir, uno considera como violento que estén cuatro flacos, no sé, consumiendo estupefacientes o robando, ¿no? En una esquina, y está bueno porque está hablando de Francia, ¿no? Vieron que siempre nosotros, si hablamos de Argentina, es como que la explicación es, bueno, somos hijos de los indios, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. Las explicaciones, digo, de lo que se llama la sociología espontánea, ¿no? Las explicaciones que fuimos aprendiendo a partir de los dichos de nuestros antepasados. Pero cuando uno piensa que en realidad para Pierre Bourdieu existe también una forma de violencia que no está pensada como violenta, que es la que produce la economía. ¿Sí? Hay una frase de Bertolt Brecht que me gustaría que retengan, que tiene que ver con esto, que dice: nadie piensa en la dimensión violenta, en la dimensión económica de la violencia, y tampoco en la dimensión violenta de la economía. ¿Sí? Si uno se pone a pensar en este juego de palabras, ¿no?, que hace Brecht, es bastante interesante porque hay una dimensión económica de la violencia. La violencia genera un montón de rentabilidad. Piensen en las empresas de seguridad, industria armamentística. La única industria que creció en la pandemia fue la armamentística. O sea, es impresionante. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, obviamente las farmacéuticas, ¿no? Ya tenemos otro nuevo actor. Pero también uno tiene que pensar en la dimensión violenta de la economía, dice Pierre Bourdieu, que es precisamente generar estos sectores de exclusión. Hoy en día, por ejemplo, ustedes, como son, hace poco leí un libro que es muy bueno de una profesora que se llama Ayelet Shahar, que se llama ¿cómo era eso? Citizenship Lottery, o Lottery for Citizenship, o algo así, no me acuerdo bien el título ahora, después me fijo. Y ella planteaba que precisamente es una lotería, es la lotería de la ciudadanía, ¿vieron? Y la lotería de la ciudadanía es dependiendo de qué país, en qué país nacés o qué antepasados tenés, es las condiciones materiales que uno tiene para la subsistencia, ¿sí? Y esto está expresado de una manera fenomenal en el fenómeno de las vacunas. No sé si pudieron ver que nosotros somos un país que tiene un montón de vacunas, pero no tenemos muchas vacunas de las vacunas del primer mundo, ¿se entiende? O sea, ahora todo el mundo quiere el Sputnik, pero en su momento eran las de AstraZeneca, ¿sí? Entonces, el primer mundo, uno tiene derecho a un tipo de inoculación y en el tercer mundo de otra. ¿Se comprende esto? Eso precisamente son dimensiones económicas que generan una suerte de separación, o sea, incluso de violencia, porque la capacidad de acceder a determinados bienes envuelve también una exclusión social. Pero bueno, entonces, vemos entonces que lo que va a hacer Pierre Bourdieu es precisamente empezar a preguntarse que es algo que va también a hacer los otros autores que vamos a ver, es sobre formas de violencia no percibidas como violentas. Formas de violencia no percibidas como violentas. Es muy interesante en las entrevistas que hacen en la década del 80, Pierre Bourdieu, piensen que nosotros todavía estábamos en plena dictadura militar, que Pierre Bourdieu advierte que una de las formas más fuertes de la violencia, obviamente todo el debate que tiene desde los años 60 en adelante el feminismo francés y el feminismo norteamericano, es la violencia que se da contra las mujeres en términos de la división
social del trabajo, ¿sí? O sea, el espacio de la casa de la mujer, ¿no? El rol que cumple el marido como organizador de la casa, etcétera, etcétera. Él señala y advierte que la única forma de revertirlo es a través de la política. Fíjense que él lo está diciendo casi 40 años antes, ¿no? Como fenómeno social. Pero lo que está preguntándose es precisamente sobre estas formas de violencia que nosotros no reconocemos primariamente, ¿sí? Sino que solamente las podemos pensar si cambiamos la óptica que poseemos. Y esta es la clave, me parece, de mucho de lo que vamos a ver en el curso. Y esto sí, anótenlo. Mucho de lo que vamos a ver en el curso es que la posibilidad de percibir, ¿sí?, hechos u actos como violentos depende del marco teórico que poseamos para aprenderlos, con H, aprenderlos, ¿no? Es decir, esto implica una doble operación posteriormente. Por un lado, todos nosotros tenemos un sentido común en torno de lo que es violento, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a desandar esos sentidos comunes, se va dando cuenta que ese sentido común que nos dice que es violento es un acto de violencia. ¿Se entiende? Puesto que nos hace ver algunos actos como violentos y otros invisibilizarlos. Esa es una forma de violencia. ¿Sí? Por eso es tan importante, ¿quieren eso vamos de vuelta con eso? Uno puede llegar a encontrar violencia no solamente en el acto que uno está observando y que define como violento, sino que existen formas de violencia en el modo en que aprendemos o incorporamos los universos culturales que nos hacen ver a ese acto como violento. Hay estructuras objetivas que se establecen como un campo de comprensión de lo real. Esto, que parece medio complejo, nos hace acordar entonces a una definición que ya vimos, que es la definición de habitus. ¿Se acuerdan de la definición de habitus? Y la definición de habitus, que va a dar Bourdieu, tiene que ver con este conjunto de predisposiciones. Esto es fundamental, anoten la palabra porque es la palabra clave. La palabra clave es, en una definición que todo el mundo conoce, la palabra clave es predisposición. ¿Sí? Bourdieu lo dice, es una... ¿Por qué digo predisposición? Bourdieu dice, el hábitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. ¿Por qué digo predisposiciones? Porque básicamente provienen de algo previo. ¿Se entiende? Es algo transferible, es decir, es algo que se enseña y es algo que se aprende. ¿Sí? Es este concepto de tradición. Nosotros somos parte de una tradición cultural, nacional, que se representa a través de la argentinidad. ¿Vieron? Esas canciones, la argentinidad al palo, ¿no? Todas esas cosas. Eso es el espacio de reconocimiento. Cuando uno lo desarma, uno se da cuenta que no es un sentimiento propio, sino que básicamente uno se siente cómodo en Argentina porque estuvo educado para estar cómodo en Argentina. ¿Sí? Entonces, esta predisposición es algo que se da por sobre el individuo, que el individuo aprende y que empieza a ejercitar, precisamente reforzando ese conjunto de predisposiciones. Por eso dice que son estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Esto que siempre uno agarra y dice, no se entiende nada. Estructuras estructuradas, precisamente, porque nuestro sistema de comprensión
está estructurado, o sea, está armado, está organizado a partir, ¿no?, de una estructura de conocimiento que son las instituciones de nuestra comunidad. Por ejemplo, instituciones de nuestra comunidad que organizan nuestra mente es el Estado, ¿sí? Y dentro del Estado encontramos la escuela, encontramos los clubes de barrio, encontramos todos estos espacios de sociabilidad que lo que están haciendo es precisamente estructurar un conjunto de predisposiciones, de disposiciones, para que después nosotros las actuemos, ¿sí? Para que después nosotros las actuemos. Y de esa manera vuelve a reforzar lo estructural, y ahí sí se va dando la transmisión, ¿se entiende? Hay un elemento histórico en esto. Nosotros lo aprendemos y al mismo tiempo al practicarlo lo vamos enseñando. Una de las frases que más me gusta de este caso es cuando él dice una frase que todos hemos sentido: me siento como pez en el agua. ¿Vieron eso? ¿Sintieron eso? Que uno se sienta como pez en el agua no quiere decir, para la sociología de Pierre Bourdieu, que uno automáticamente haya encontrado su lugar de felicidad en el mundo. O sea, eso no existe, ¿sí? Vieron que uno piensa el lugar de felicidad siempre está en la playa, la película esta con Leonardo DiCaprio, ¿no? Que terminan todos matándose entre ellos. Está buenísimo porque uno agarra y dice, bueno, no sé si está tan bueno, ¿no? Sí, en su salsa también, sí, exactamente. Esa es la vertiente italiana, ¿no? De esto, uno se siente como en su salsa. Pero esto de sentirse como pez en el agua, para utilizar esta metáfora, no quiere decir que el pez está cómodo, sino que ha sido educado para estar en el agua. ¿Se entiende? Cuando uno se siente cómodo dentro de su cultura nacional, es porque ya conoce todos los tics y todos los elementos para moverse con mucha comodidad. Ustedes saben cómo hablarle a cada persona, ¿no? Qué decirse, qué es lo que le quiere la persona. A partir de 2 palabras que una persona les dice, ya saben qué quiere, ¿se entiende? Su intención última, ¿no? En cambio, en otro país, uno se siente completamente, precisamente, extraño, ¿no? Extranjero, ¿no? Que tiene que ver con la extrañedad, y por lo tanto le cuesta muchísimo adaptarse y uno no se termina de sentir cómodo. ¿Vieron cuando los argentinos llegan a Ezeiza y hacen, ¡ay, llegué! Y empiezan a putear, y empiezan a alargar todo lo que tienen, ¿no? Es insoportable. Lo peor que te puede pasar en el mundo es llegar a Ezeiza, hacer la cola esa de gente que está esperando, ¿no?, para hacer la aduana. Ese es el momento donde uno dice que esto es lo peor que pasó en la vida, pero después por suerte te encontrás con gente que querés y te das cuenta que no son como ellos, ¿no? O tal vez sí, pero como los querés, los perdonás. Nuevamente la cultura cristiana. Bueno, entonces, este hábitus genera, se sustenta, ¿no? Y esto es lo importante. Para comprender qué es un hábitus, solamente se puede saber suspendiendo el imaginario de que uno decide todo, ¿se entiende? O que uno está completamente determinado. El hábitus es un elemento que se actúa, ¿sí? Uno va actuándolo. Por eso se dan los cambios sociales. Existen pequeños elementos que, por más que estén estructurados, necesitan ser modificados para adaptarse a nuevas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, eso lo vemos mucho en la moda. Lo que antes era un símbolo de estatus, de repente, con determinados cambios, empieza a ser otro. ¿Se acuerdan que en los años 90 estaba muy de moda Estados Unidos? Bueno, siempre está de moda Estados Unidos, pero en los años 90 era más. ¿Se acuerdan que todo el mundo andaba con buzos con bandera en Estados Unidos? Incluso veía gente que andaba con un pañuelo de Estados Unidos. Pelo largo, ¿no? Era la época de pañuelos de pelo largo y motos XR para los que son más grandes. Y para los que son más chicos les cuento como un evento histórico. Entonces, ¿te acuerdas que era todo medio Estados Unidos, ¿no? La banda de Golden Rocket, piensen. Golden Rocket, ¿viste? Una cosa como completamente pedorra. Hoy en día, la moda se ha girado hacia el lado europeo. Vieron que ya no miramos a Estados Unidos, nos parece medio ordinario ver Estados Unidos, ¿se entiende? Lo que ha hecho es girar hacia el lado europeo, entonces ahora vemos como que uno tiene que vestirse como se visten en Suecia, ¿no? O los grandes centros han cambiado. Bueno, eso hace que determinadas estructuras tengan que ser readaptadas, manteniendo la estructura general
que es lo que tenemos que atacar. Bueno, en este punto, ¿no? Entonces, ¿se entiende esto del hábitus? ¿Entienden esto del hábitus? Lo que es interesante con esto es que se suspende el espontaneísmo, es decir, uno ya no piensa la sociedad como que se coloca en un lugar y la está pensando, sino que al pensar la sociedad está siendo pensado por la sociedad. Eso es fundamental. Ahora vamos a verlo con el Estado. ¿Sí? Las categorías que nosotros utilizamos para pensar están ya de por sí determinadas. Cuando nosotros estamos hablando, están hablando un conjunto de instituciones sociales. Eso es durísimo de decir, ¿o no? Porque cuando uno dice eso, está diciendo, bueno, yo me creía que era libre, hacía todo lo que cosa, y fui, me compré la Lonely Planet, me fui a Tailandia, y cuando quise acordar, me encontré con un montón de gente que estaba haciendo lo mismo. Uno empieza a sospechar si en ese caso no habrá sido toda una estrategia de marketing, y están usando mi cuerpo, ¿no?, para circular capitales, ¿no? Y ese es el momento donde uno empieza a tomar más fuerte, ¿no? Pero pasa eso. No sé si han visto que últimamente el viaje se ha convertido en una cuestión necesaria, que en la época de nuestros viejos no existía, ¿no? En la época de mis padres ni pensaban en viajar, ¿viste? Tenían miedo. Incluso decían, mirá, si viajo después no puedo volver. Un montón de miedos, ¿no? Como que estaban muy buenos, pero porque eran otros métodos de organizaciones del capital, como dice Andreas Reckwitz. Entonces, aquí se inserta un elemento fundamental, que es que estamos estructurados históricamente, ¿sí? El hábitus es una estructura histórica en dos momentos. Hay una historia de las instituciones y hay una historia de los sujetos. Esta larga historia de las instituciones es precisamente todos los saberes que son considerados válidos por una sociedad y que precisamente estructuran el sistema de premios y castigos, etcétera, dentro de una sociedad. Pero también existe otro proceso histórico que por ser de menor duración no deja de ser tan importante, que es su propia biografía. Es decir, cómo ustedes fueron atravesados por esta práctica histórica, cómo ustedes son parte de esta historia, es decir, su historia personal. Es un método también de análisis sociológico, lo que se llama la historia de vida. Seguramente han sentido esa palabra. ¿Han sentido la palabra historia de vida? Historia de vida es uno de los mecanismos que realizan los sociólogos para poder observar cómo determinadas personas que están en una misma problemática social, ¿no?, están atravesados por historias de vida similares, es decir, por las instituciones que estructuran sus decisiones. ¿Se comprende? Cuando uno ve, por ejemplo, no sé, las tasas de suicidio de gente de clase alta, por ejemplo, ¿no? Para no decir siempre, porque siempre en Argentina siempre lo único que se piensa son los sectores populares, ¿no? Es como que si no hablas de los sectores populares, sos un facho, pero también hay un montón de otra gente que sufre y que se quita la vida, ¿no? Entonces, pero uno ve, uno empieza a observar determinados patrones que se van inscribiendo, ¿no?, en ese campo. Bueno, entonces, ¿qué hace la historia? Lo que es interesante. La historia, por un lado, empieza a funcionar como un inconsciente. Uno no piensa que está constituido por la historia. El gran truco del marketing, o el gran truco de la política, es hacernos pensar que estamos libres de historia. Que es una decisión actual y presente, donde lo único que funciona es mi propia racionalidad de elegir. ¿Sí? Me encuentro frente a esta situación, entonces, ¿cómo hago para elegir? Y lo que dice Pierre Bourdieu es precisamente que la historia es la que produce estas estructuras objetivas y engendra, dice él, cuasi naturalezas que son los hábitus. ¿Se entiende? Si uno se olvida de la historia, empieza a observar la sociedad o lo social, histórico, como algo que se da naturalmente. Cuando uno dice la palabra es natural, lo que está hablando ahí es el hábitus
de manera inconsciente y con incapacidad de reconocimiento. ¿Se entiende esto? ¿Volvemos sobre esto? Cuando alguien dice que algo es natural, esto es natural o no es natural, lo que está hablando ahí es precisamente un proceso histórico que la persona no reconoce. Porque si hay algo de lo cual se construye nuestra percepción, es de elementos arbitrarios presentados como esenciales. Es lo arbitrario social. ¿Se entiende? Todas construcciones sociales parten de elementos arbitrarios. ¿Por qué el hombre tiene que ser el jefe de la familia? ¿No? ¿Se comprende? Y entonces uno tiene que ver, y uno dice, bueno, pero ¿por qué es natural? Porque así está en la Biblia. Decir, bueno, pero la Biblia la escribieron hombres, dice una persona, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, son siglos de tradición, precisamente la tradición. Entonces, poder pensar sociológicamente implica, uno, y esto anótenlo para poder comprender este concepto de hábitus profundamente, uno, reconocer que la estructura que nos estructura es producto de la historia. La estructura es producto de una historia. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Esa historia se olvida y permanece en el inconsciente, segundo nivel. Esa historia es olvidada, o sea, nos olvidamos de que es producto de una historia, y permanece en el inconsciente. ¿Sí? Es un olvido, nos olvidamos. Y esto da, entonces pongan 2 puntos, lo que dice acá, cuasi naturaleza. Cuasi naturaleza. ¿Sí? Este es el dispositivo básico, cuando alguien dice que algo es natural o no es natural. Lo que se está olvidando es precisamente de que existe toda una historia que precisamente te hace determinar qué está bien y qué está mal, o qué es natural y qué no es natural. ¿Sí? Esto nos lleva al tercer nivel. ¿Cómo se sale de este efecto que es de la... Marx lo llamaba este primer momento lo llamaba la reificación, ¿no? Es decir, pensar que determinados acuerdos sociales son naturales. ¿Se entiende? Si son naturales ya no los podés atacar. Porque te agarran y te dicen por qué es natural. ¿Sí? Es como el gusto. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado sobre Bourdieu y el gusto? Cuando uno dice porque me gusta, cierra la discusión. Cierra el análisis. Entonces, ¿de qué manera uno puede realizar un análisis sociológico? Es precisamente, tercer nivel, reponiendo la historia de la estructura. ¿Sí? Para encontrar qué cosa, y ahí sí, 2 puntos, el arbitrario social, lo arbitrario social. Un ejemplo es, hoy todos sabemos lo que es de derecha y de izquierda, ¿o no? Es zurdo, es facho. La otra vez tenía una discusión familiar, bueno, hace muchos años ya, porque esto de la pandemia uno dice la otra vez, ¿no? La última vez que los vi, ¿no? Hace un montón de años, que yo no sé qué dije y me dijeron, bueno, pero yo prefiero que mi hijo sea no sé qué cosa zurdo, ¿no? Me dijeron, ¿no? Y a mí me causaba gracia, ¿no? Porque como ser zurdo, ¿no? Como algo, no sé, como una entelequia, ¿no? Porque yo digo, ¿cuántos zurdos conoces? No, a ninguno, pero sospecho que son malos, ¿viste? Es una cosa así. Pero claro, decir zurdo, decir derecho, tiene que ver con que en la Asamblea Francesa, ¿sí? Luego de la Revolución Francesa, de un lado se sentaron los que eran más cercanos a las ideas socialistas, que es decir, de la izquierda, y de la derecha los que se sentaban más del lado del conservadurismo. ¿Se dan cuenta que el origen es completamente banal? La diferencia entre Bolivia y Argentina, otro ejemplo que da Elías Palti, cuando habla sobre las nacionalidades, la diferencia entre Bolivia y Argentina es básicamente una batalla que se perdió en Sipe Sipe.
porque en realidad son un elemento cultural. No sé si pudieron ir a Jujuy, ¿no? A Tilcara. Vieron que uno va a Tilcara y está la bandera argentina. Vos decís, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Como que no entendimos absolutamente nada. Y después dice, crucé a Bolivia. ¿Y cómo era? Y pareció Tilcara. Obvio, man, porque es la historia, ¿no? Ese cruce simbólico, ¿no? Que uno cruza a Bolivia y dice, no, estuve en Bolivia. Entonces decís, sí, flaco, unidades culturales que son previas, pero que nosotros decimos, las separamos mentalmente como, se entiende, como nación argentina y nación boliviana. Se empieza a comprender esto. Esto tiene un montón de efectos de violencia, de pensar qué es lo argentino a partir de una construcción arbitraria, ¿sí? De lo que es el género a partir de una construcción arbitraria, de lo que es el orden, precisamente a partir de una construcción arbitraria. ¿Se entiende el punto al cual llegamos? Sí, perdón, profesor, un poco no pasa esto también con la cuestión económica, que hay como una creencia de que la economía argentina es cíclica y que cada 10 años viene una crisis, y como que está esa cosa de que nunca vamos a salir de esa problemática porque es como lo natural y lo que corresponde al país. Totalmente. Bueno, todas estas explicaciones vos agarrás y decís, bueno, pará, ¿por qué cada 10 años? Y básicamente porque cada 10 años había un golpe de Estado, ¿no? En Argentina. Si uno se lo pone a pensar y va a decir, bueno, no era tanto un problema económico, ¿no? Hay un libro sobre esto que te recomiendo, que escribió Martin Short, que se llama El nuevo poder económico de Argentina de los 80, que muestra precisamente cómo en la última dictadura se cambiaron todas las estructuras de participación de las ganancias de los empleados, ¿no? Se empezó a generar esto del neoliberalismo del 1%, ¿vieron? Más rico, y después un gran sector pobre, ¿no? Pero eso, Martin Short, etcétera, hay un montón de estudios que han hecho sobre historia económica, Basualdo también, que pueden servir a esto que vos decís, ¿no? O sea, hay explicaciones que no son meramente económicas, ¿no? O sea, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social, no es matemática. ¿Vieron que siempre hablan de matemática precisamente para tener capital simbólico? ¿Se comprende? No, hablé con un economista, me explicó un montón de cosas, no entendí nada, y cosas. Y después la economía se fundamenta en un conjunto de cosas que se dicen expectativas. ¿Vieron cuando dicen cómo respondieron los mercados dependiendo de las expectativas? Bueno, Max Weber fue el que inventó eso, un sociólogo. ¿Se entiende? Marx lo analizó. No lo inventó, no sé, cualquier ¿cómo se llama? Javier Milei, ¿no? Que es muy gracioso porque su nombre, Argentina tiene una cuestión muy particular con los nombres, que es que la gente se llama como es. Él es Milei, yo hago lo que quiero, ¿no? ¿Cómo es? Milei, ¿vieron? O sea, el hombre más populista del mundo se llama Massa. ¿Se entiende eso? O sea, hay en Argentina el chabón más malo del mundo se llama Magneto, ¿vieron? Que es como el malo de los X-Men, ¿no? El dueño de Clarín. O sea, en Argentina está buenísimo porque dime tu apellido y te diré cómo eres, parece, ¿no? Pero bueno, ese era un chiste para que se despierten. Hola, bienvenidos de vuelta, esto es Sociología. Sí, profe, Sí. es muy semiótico todo lo que está diciendo. Totalmente. Todo está fundado en la semiología. Sí. Y bueno, pero volvamos entonces al tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en sociología para pensar el tema de violencia, si ya vamos entrando en el campo? Es precisamente observar cómo el arbitrario social es precisamente un acto de violencia desde el momento en que se aprende como natural. ¿Vamos de vuelta? Pero ya empiezan a comprender lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo este arbitrario social se instituye de manera violenta para representar un orden social como natural. ¿Se entiende? Es arbitrario social la separación, las distintas separaciones que nosotros vemos. Incluso, un concepto que a mí me parece interesante que empiecen a pensar, es, que ya lo adelantamos, era el concepto de clase media. El concepto de clase media en los años 30 no existía. ¿Sí? Perdóname, me perdí. Sí. Estaba anotando, ¿cómo el arbitrario social es instituido? Como un arbitrario social, o sea, ¿qué es la violencia? Cómo un arbitrario social se presenta como natural a nuestra percepción. ¿Sí?
¿Cómo se logra? Entonces, ¿terminaste de anotar la frase? ¿Terminaron de anotar la frase esa? Entonces, ¿cómo se logra que un arbitrario social se convierta en natural? Y precisamente olvidando que es una cuestión histórica. Cuando uno se pone a ver la historia, se da cuenta, entonces, ¿de qué manera podemos recobrar y conocer que algo es un arbitrario social? Poniendo la historia, ¿se entiende? De la misma manera que pasa el inconsciente, porque no tiene historia, ¿sí? De la misma manera que pasa eso, podemos restablecerlo críticamente poniendo la historia. Yo esto no sé si es verdad, pero leí en un libro de uno de los medievalistas más importantes que se llama Jacques Le Goff. Y Jacques Le Goff, en una introducción que tiene a los estudios de la Edad Media, decía que las Barbies son rubias. ¿Por qué son rubias las Barbies? ¿Por qué lo rubio representa símbolo de estatus en las sociedades nuestras? Esa es la pregunta, ¿o no? ¿Sí? Vieron que siempre Rapunzel, ahora seguramente van a hacer una Rapunzel deconstruida, ¿no? Pero esa representación, él dice, tiene que ver con la invasión. No, porque sea típico. ¿Dónde está Fermín? No lo veo. Che, a ver, capaz que está sin cámara. No lo veo. Bueno, ¿por qué es atípico? Sí, pero cuando. Ahí está, Fermín, buen día. Cuando uno. ¿Por qué es atípico? La explicación que da. Si uno piensa en Noruega, sí, son también rubios, no ponen a una morochita, digo, ¿no? O en Alemania, o en Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, una de las razones que da Jacques Le Goff era que con la invasión normanda, que se da, sobre todo la expansión que se da en el siglo IX, aparecen los primeros reyes y las representaciones de la riqueza, precisamente eran rubios, eran vikingos. ¿Vieron? Ahora está de moda vikingos, ¿no? Incluso llegan a Inglaterra, ¿sí? Entonces las representaciones de la realeza, los reyes de esa época, tienen que ver que las primeras pinturas que se van a realizar en historia medieval, ¿no? A partir del siglo. Vieron que el medievalismo tiene sobre todo análisis de cuadros, ¿no? Porque no había mucha escritura, sino que se graficaba todo por un mundo iletrado, antes de la imprenta, ¿no? Muy pocos podían escribir, leer, etc. Entonces, se representaban las imágenes. ¿Y cómo se representaba el rey? Precisamente como era el rey, ¿se entiende? O sea, y el rey en ese momento será rubio. Digo, todos esos elementos de arbitrario histórico que tienen que ver con que al principio existió una primera representación y después hubo una reproducción, son interesantes para pensar. ¿Se entiende? Hay que devolver espesor histórico para darse cuenta que es arbitrario. ¿Sí? El mayor elemento de la arbitrariedad es, por ejemplo, lo que se va a llamar la nación. Vieron que todos nosotros supuestamente sabemos lo que es la nación, ¿no? Más allá del diario, ¿no? Ya sabemos lo que es la nación. Sin embargo, hoy en día, en ciencias sociales, cuando se habla de la nación, no se habla más de, como se hablaba Joaquín B. González, por ejemplo, de un conjunto cultural de larga duración que influye en el territorio, etc., sino que dice son comunidades imaginarias. ¿Se entiende? Lo nacional es una comunidad imaginaria, porque solamente puede funcionar si se olvida el proceso histórico de su construcción, ¿sí? Y de su formación. Por eso esas cosas que lo han dicho tanto todos los presidentes que han estado en los últimos 20 años, todos dijeron los argentinos descendemos de Europa, o provenimos de los barcos, etc. Solamente podés decir eso si empezás a contar la historia, y mal al mismo tiempo, una historia berreta, a partir de 1860, del proyecto de Alberdi, de gobernar es poblar. ¿Se acuerdan de eso? La historia constitucional. Previo a eso, no descendían de los barcos, ¿no? Y lo que estamos haciendo con eso es precisamente un acto de violencia, y llegamos al punto. ¿Violencia contra quiénes? ¿A quiénes nos olvidamos si decimos que los argentinos descendemos de los barcos? A los pueblos originarios. Pueblos originarios, afrodescendientes, ¿sí? Que muchos de ellos fueron segunda, tercera generación, traídos de las colonias portuguesas. Nos olvidamos de que existe un montón de cosas, además de lo que nosotros representamos como, precisamente, nos olvidamos de las migraciones internas de la década del 60, del 70 y del 80, y en la actualidad, son también argentinos, ¿o no?
¿Qué pasa si decimos que los argentinos descienden de los barcos? Estamos en algún punto estableciendo una diferencia con aquellos que vinieron a Argentina y no descienden de los barcos en algún punto. ¿Se comprende? Y entonces cuando nuestros abuelos vinieron acá, que eran unos tanos, unos españoles mayormente, que les salió mal a Alberti, y esto ya lo tienen que saber, porque él quería que vinieran alemanes, ¿no? Y escoceses, etcétera, y por eso iban a hacer publicidad de esos puertos, y se les llenó de italianos y españoles, que era lo que no quería, ¿no? El tipo. Pero bueno, eso es lo bueno del arbitrario histórico, ¿no? Se llenó de italianos. Cuando ellos vinieron, ellos no tenían voto, no tenían ningún derecho, ¿se entiende? Por eso el radicalismo es tan importante para la migración, sobre todo después de la Sáenz Peña, ¿no? Como ese momento de expresión política. Antes de eso estaban en las mismas condiciones que lo que podemos decir ahora que las personas que son indocumentadas. ¿Se comprende esto? Sí. A lo que voy es que, ¿por qué una generación se siente más argentina que otra? ¿Por el tiempo? Entonces es una cuestión de cuánto tiempo estás, cuánto perteneces, ¿sí? Y ahí lo que estamos viendo son los capitales simbólicos. Porque entonces, ¿para qué tenemos procesos de nacionalización? ¿O no? Claro. Son todos problemas. Por eso les digo, hoy en día, cuando piensen en nación, piensen en este concepto, comunidad imaginaria. Porque ¿cómo se explica el nacionalismo, por ejemplo, nazi? Que otra vez hablamos del nazismo. De que precisamente se olvidaron de su historia, ¿se entiende? Y dijeron, no, los judíos no pertenecen a nuestra historia. ¿Sí? Se deshistoriza la pertenencia de un pueblo a precisamente un espacio territorial y se dice, no, nosotros somos, inventaron una historia, somos descendientes, ¿no? Vieron que el nazismo fue prolífico en inventar un montón de historias en torno a las descendencias germánicas. Por eso vieron cuando nosotros estudiamos derecho romano, el derecho romano germánico, todas esas cosas, son cosas que aprendieron los españoles leyendo alemanes, y nosotros lo repetimos acá. Pero el derecho germánico como tal es un invento, es una rehabilitación que se da a partir de la década del 30 en Alemania. Sospechoso. Sospechoso decir, ¿no? Un derecho germánico propio. Sí. Pero todos los países no inventan su historia de cierta forma. Estamos llegando. Muy bien. Muy bien. Llegamos no digo que nos tengamos que hacer nazi ni nada, pero todos inventamos nuestra historia. Ahí llegamos al punto. Y ahí te dejo hablar, Norberto. Ahí llegamos al punto. Si decimos que todos sus países inventan la historia, ¿qué estamos diciendo? Básicamente. ¿No? Que digamos que la narrativa, ¿sí? Es básicamente lo que confiere unidades culturales, lo que produce unidades culturales. ¿Se entiende? No es que las unidades culturales salen a buscar narrativas, sino que son cuentos que nos contamos para sentirnos parte de algo. Con esto, para cerrar este punto de la historia y el hábitus, Tom Donnelly, que es un profesor norteamericano, dice: Constitutional law is at least in part about storytelling, que significa el derecho constitucional es, al menos en parte, contar historias. ¿Se entiende? Porque para que funcione necesitamos una historia contada que nos haga sentir parte de un proceso político común. ¿Sí? ¿Cuál es la manera básica con la cual nos sentimos parte de algo? Con una larga historia. Con una larga historia. ¿Vieron que la historia se reescribe cada determinados tiempos, o no? O hay diferentes corrientes historiográficas. Y bueno, responde a diferentes proyectos políticos. ¿Se comprende? Es decir, lo que se quiere hacer es, y eso es un acto de violencia simbólica en el momento que te estructura tu cabeza. Te sentís parte de lo que sos y te lo están, es una mentira. ¿Vieron? Esa es la frase del indio que dice, violencia es mentir, ¿no? Parece que fuera eso. Así que bueno, hasta acá entonces, una de las formas de violencia que tiene que ver con precisamente olvidarse la historia y pensar las cosas como naturales. ¿Se entiende? Muchas de las explicaciones que uno dice es natural, vamos a registros médicos, ¿o no? Parecía que la medicina fuera lo que te muestra la naturaleza mucho más que la historia. Ahora, cuando vas a la historia de la medicina,
te das cuenta que la medicina fue cambiando el mismo concepto durante 20 o 30 años. Entonces vos te das cuenta que fue cambiando durante 20 o 30 años determinadas relaciones supuestamente científicas, ¿sí? Dependiendo de los contextos políticos. ¿Se comprende esto? Lean, si les interesa este tema, sobre la relación entre la medicina y la formación de los estados nacionales y del Estado, el libro de Michel Foucault que se llama El nacimiento de la clínica. El nacimiento de la clínica. Más en un contexto de pandemia, digo, ¿no? Está bueno que empecemos a pensar que hay nuevas configuraciones espaciales, territoriales, subjetivas a partir del accionar de la medicina. ¿Se entiende? No es todo, es un montón de discursos que andan circulando. Norberto, querías decir algo y seguimos con otra cosita. No, simplemente, porque ahora me olvidé un poco lo que iba a decir, pero digamos, es como que automáticamente imponiendo de alguna forma este razonamiento histórico, se impone lo económico automáticamente. El pensamiento, hay que pensar económicamente y la economía tiene que ser de tal característica de acuerdo a lo que instale el gobierno ideológicamente, cada gobierno. Sí, o sí, en realidad, cómo se piensa en la historia, ¿no? De dónde venimos, el liberalismo, nuestra constitución. Exactamente. Es así, es un poco así. Ustedes seguramente cuando rindieron historia constitucional se encontraron por primera vez con que había una cátedra que era peronista y una que era antiperonista, ¿o no? ¿No? Cosas que uno aprendió ahí, que existían dos historias, ¿no? Y que uno para una cátedra tenía que citar a Pepe Rosa, ¿no? Que es el padre del revisionismo histórico argentino, y para otros había que leer no sé, a Galetti, ¿sí? ¿Vieron? Esas cosas que uno llega, ¿y por qué la sorpresa? Lo digo con un acto de sinceridad que me pasó a mí. Yo pensé que la historia era una, ¿no? Pero de repente cuando llegué te decían, ¿con quién vas a rendirla? No, lee este, lee el otro. Y yo decía, ¿pero no puedo ir a rendir con este al otro? No, porque este libro es peronista y este no, te decían, en el centro de estudiantes, ¿no? Cuando iba a consultar. Entonces ahí yo me sentí como completamente estafado en mi educación secundaria, porque no me habían dicho que había múltiples historias. ¿Se entiende esto? Estoy hablando de también que todavía no existía Felipe Piña. Hoy en día todo el mundo habla de narrativa. ¿Vieron? Que dicen, es el relato. ¿Vieron cuando se habla de relato? Eso es algo que en teoría de la historia contemporánea, sobre todo en Hayden White, uno hace relatos porque lo que hace es relacionar datos y darle una narrativa histórica. ¿Se entiende? El dato puro no habla. En tal año se murió tal persona. Bueno, se murió San Martín. ¿Por qué ese año lo festejamos? ¿Viste? Bueno, porque tenemos que hacer una trama narrativa que es el padre de la patria. ¿Se comprende esto? Esto que parece un sentido común, cuando yo entré a facultad en el año 99, no se sabía, la historia era una todavía. Pero claro, cuando entras a la facultad, lo primero que aprendés en la facultad era que no había una sola historia. Gran enseñanza, ¿no? Pero gran enseñanza. Entonces, la historia lo que nos permite es, precisamente, deconstruir lo que vemos como natural, ¿sí? Y quedémonos con este primer punto. Es decir, lo que hace es, y esto anótenlo si quieren, pues es una palabra de Bourdieu, reactivar el sentido objetivado en las instituciones. Es decir, las instituciones, ¿sí? Cuando pensamos en instituciones, pensemos en todas las instituciones, Pensemos en un club de barrio, no pensemos solamente en el Estado. Tiene un conjunto narrativo, ¿no? Un barrio tiene, ¿vieron ese conjunto? ¿Vieron donde tienen, en los barrios tienen todos los clubes de barrio, por ejemplo, de básquet, ¿no? Que tienen los trofeos, ¿no? Y las fotos de los equipos, etc. Bueno, uno los ve y dice, no, que este equipo era bárbaro, eran buenísimos. Y hay un viejo ahí que está tomando vermut en un rincón y dice, eran todos borrachos, dice, ¿no? Uno, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Destruye la narrativa, destruye el capital simbólico y restituye precisamente un poco de historia a algo que era narrativa heroica. Vieron que siempre hay una historia épica, ¿no?
Uno cuando se presenta es una historia épica. Y a ver le dicen, no, pará, no fue nada épico, te tomaste un helicóptero para llegar al Amazonas. ¿Vieron eso? El chabón saca la foto y después viene uno y dice, sí. Una vez estábamos remando con unos amigos en el norte de Brasil y uno le pagó a un chabón para que lo llevara con una soga. O sea, un asco fue como un sometimiento, no dio más. Y después sacó la foto con el coso. Entonces nosotros decíamos, hay que deconstruir esto, ¿no? Porque este es un vago, ¿viste? Parece la foto, y ahora cuando ves lo que está atrás de la foto es todo miseria, ¿no? Explotación, ¿no? Todo lo que llevó a que se sacara esa foto. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, con esto llegamos al punto central, que es lo que estamos empezando a ver, es precisamente, y ya terminamos con esto, así seguimos el jueves. Esto tiene que ver con precisamente dos conceptos más, y con esto dejamos, y la semana que viene vemos violencia simbólica. Con el poder simbólico y el capital simbólico. El poder simbólico es la capacidad, precisamente, de establecer una convención arbitraria como la realidad o como la naturaleza, lo natural, lo dado. ¿Sí? El poder simbólico es precisamente esa capacidad de organizar un universo de percepción social. Es una forma de poder, ¿se entiende? Que está acompañada de un capital simbólico, es decir, de la creencia que tiene la sociedad o las personas pertenecientes al grupo en las capacidades de ese sujeto. ¿Se comprende así? Y vamos a poner un ejemplo. Es decir, poder simbólico es la capacidad de organizar, ¿no?, las estructuras receptivas, ¿no?, de una sociedad. ¿Se acuerdan cuando comenzábamos el curso, que habíamos dicho que los juristas cuando publican un libro ponen en la parte de adelante, ¿no?, todos los títulos, las academias donde pertenecen, etc.? ¿Se acuerdan de eso? Que es muy común en las ciencias del derecho, en las ciencias económicas no sé, pero decir todos esos títulos es precisamente, es un acto para lograr creencia en lo que uno va a decir, ¿se entiende? Ese es el capital simbólico que uno posee. Esta persona, lo que diga esta persona, tiene un criterio de verdad más ajustado que el que tiene otra persona, en función de todas las academias que lo avalan, ¿sí?, de todas las instituciones a las que pertenecen y de todos los estudios que tienen. A partir de allí se establece, a partir de ese capital simbólico, se establece este poder simbólico, que es decir cómo se tiene que organizar lo social. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque este poder simbólico es el que va a organizar precisamente muchos de los preconceptos que nosotros poseemos. Ustedes están en una disciplina, nosotros estamos en una disciplina, donde lo que más importa es la autoritas, ¿no?, la autoridad, ¿sí? Por eso nosotros leemos autores, ¿no? Y leemos lo que se llama la doctrina, ¿o no? No es lo mismo citar lo que diga, supongamos todos ustedes tuvieron que leer Derecho Penal, ¿no? Lo que diga Sebastián Soler, que lo que diga, no sé, Juan, acá lo veo a Juan Sueldo, lo veo ahí a Juan, que escribe un libro sobre derecho penal, cito lo que dijo Juan, ¿viste? Dice, no, pará, ¿se entiende esto?
Es decir, Soler, a partir del capital simbólico que posee, tiene la capacidad de ejercer poder simbólico, de decir lo que está bien, lo que está mal y por qué. ¿Se comprende esto? Y este poder simbólico generalmente está dado a través de las agencias estatales. No es lo mismo tener, y esto que no se malentienda, un título de abogado de una universidad nacional, ¿sí? Que, no sé, un curso de corte y confección de un club de barrio. Depende para qué, ¿no? Pero lo que digo es que el Estado es el mayor certificador y el que más poder simbólico otorga. Por eso el Estado es el que certifica, el que da certeza y el que crea fe. ¿Se comprende? Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es, por más que el día de mañana digamos cualquier pavada, tener una certificación de que esa pavada se ajusta más o menos a una pavada general, ¿no? Que todos compartimos y por la cual todos estamos certificados. Eso es lo que se llama un poder simbólico que otorga el Estado, ¿sí? Pero no solamente el Estado otorga poderes simbólicos, también el poder simbólico lo van construyendo, por ejemplo, el mercado también construye poder simbólico. Uno puede ser un campeón de las bitcoins, ¿no? No estudió absolutamente nada, pero mostrando el éxito económico, lo que tiene es poder simbólico. Entonces te va a decir cómo tenés que operar con respecto a tus acciones. ¿Se comprende? Y si del día de mañana dice, no, te tenés que levantar a las 4 de la mañana, entrenar para que tu mente, lo vas a hacer, porque la gente quiere ganar plata, ¿no? Poder simbólico también va a construirse a través de la religión, ¿sí? La palabra de los sacerdotes es importante para las comunidades católicas, las palabras del rabino son importantes para las comunidades judías, etcétera, etcétera. ¿Se comprende esto? Hay muchísimos campos del derecho que aquí no los tenemos tan problematizados como en Europa, pero que siguen siendo, que tienen conflictos con la nacionalidad porque se quieren regular por las normas de la religión y no por las normas de los estados nacionales, ¿sí? Es el problema que se tiene con la aplicación de la Sharia en los pueblos musulmanes que están viviendo en estos momentos en, por ejemplo, Alemania, ¿no? Y ahí tienen un gran problema. Y les cuento esto para que vean. El Estado alemán, después de lo que han hecho, ¿no? Reconocen su historia y proveen una gran diversidad cultural, ¿sí? Los grandes temas que estudia Alemania es precisamente diversidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, la diversidad cultural te lleva a que vos puedas organizar tu vida con respecto a tu identidad, tu propia identidad, ¿o no? Ahora, determinadas culturas como la musulmana, la mujer tiene un valor inferior al del hombre. Uno lo puede ver en la calle, que las mujeres van caminando atrás del tipo, ¿se entiende? Tienen que usar, vieron, el velo. Hay toda una discusión sobre el uso del velo en Europa. Entonces ahí aparece una primera aporía, porque te dejan hacer todo lo que quieran, pero vos tenés que respetar los derechos de la igualdad y los derechos del hombre, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces es un ajuste constante entre poderes simbólicos. Porque esos pueblos, por un lado, creen en la ley alemana, o sea, respetan a la policía, pero por otro lado, el poder simbólico que más creen es el de la religión. ¿Se entiende? Entonces ahí empieza a haber un conflicto muy, muy pronunciado entre quién dice cómo tenemos que comportarnos, en definitiva. ¿Se comprende esto? El sueño del laicismo argentino, ¿se acuerdan de Roca, del proyecto de los años 80? Era precisamente
que la única fuente de poder simbólico fuera el Estado. ¿Sí? Por eso para los laicos seguimos lo que dice el Estado, no seguimos lo que dice un pastor. Pero fíjense que el Estado, acá lo vimos hace poco, el Estado acá decía hay que mantener distancia, guardarse, y un sacerdote decía, no, sáquense los barbijos porque Dios es Dios, una cosa así, ¿no? 400 contagiados, ¿no? En un segundo. Digo, ese es el poder simbólico, ¿se entiende? Si nosotros tuviéramos una mentalidad 100% estatalista, lo que dice el Estado lo cumpliríamos, ¿o no? Sin embargo, existen otros elementos de poder simbólico que nos dicen no hay que comportarse de otra manera. ¿Sí? Si a eso le sumamos que la muy poca presencia estatal, aunque se diga que hay mucha presencia estatal, vieron que siempre se dice que hay mucha presencia estatal, la muy poca presencia estatal, sobre todo en términos educativos, ¿no? Un montón de gente, un 60% de la gente sin relaciones formales, ¿no? Con el Estado, digo, no van a la escuela, o no sé qué porcentaje será, tenemos problemas. Problemas de poder simbólico. ¿Quién ocupa, entonces, y ahí empezamos a pensar en sociología, quién va a ocupar en los sectores populares esa ausencia del Estado, es decir, ausencia de la figura de lo que nuestros padres decían la maestra, ¿no? Esa vacancia estatal. ¿Quiénes empezaron a ver que lo empieza a ocupar en los sectores populares? Movimientos sociales. Movimientos sociales, exactamente. ¿Quién más? Los evangelistas, profe. Evangelistas, ahí está. Iglesias evangélicas, ¿se entiende? Los nuevos estudios que se están haciendo sobre las vidas en lo que nosotros llamamos villas de emergencia, empiezan a mostrar que surgen estos actores que son el puntero, ¿sí? El pastor, como las nuevas referencias de autoridad, aquellos que tienen poder simbólico, aquellos que dicen qué uno tiene que hacer. ¿Se comprende esto? ¿Empieza a comprenderse? Entonces, vamos a dejar acá para después entrar en la violencia simbólica, pero quédense con esto, porque cuando veamos la violencia simbólica, vamos a dejarlos con la definición de la violencia simbólica, ¿no? Y abrimos a las preguntas. Fíjense lo que dice acá, y como síntesis. Vamos a cerrar la clase con la definición de violencia simbólica. Entonces ya vimos habitus e historia, ¿sí? Lo arbitrario cultural versus lo natural, poder simbólico y capital simbólico, ¿sí? Cuando se cae capital simbólico se pierde el poder simbólico, ¿se entiende? Si uno quiere destruir el poder simbólico de una persona, tiene que atacarlo constantemente. Entonces de esa manera va a erodar su poder simbólico. Dice Bourdieu, la violencia simbólica, es decir, no aquella que se recibe sobre nosotros, que es la violencia pura, esta es la violencia simbólica, es la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad. Violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad. ¿Sí? Y esto es lo más fantástico que va a tener Bourdieu. Vamos a dejarlo acá si después entramos en las formas, ¿sí? Pero les quiero dejar un ejemplo. Siempre se piensa como violencia, sobre todo de parte del Estado, en el marxismo, se piensa la represión policial o el encarcelamiento. ¿Sí? Se dice eso es violencia de Estado, ¿no? Pierre Bourdieu va más allá de eso. Y lo que va a plantear es que la violencia también tiene un registro cuando estructura lo que nosotros hacemos como lo que está bien. ¿Se comprende? En ese poder estructurante que tienen las instituciones de nuestro universo de observación y de comprensión, precomprensión, prereflexivo, sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Supuestamente. Si uno le pregunta si está bien o está mal, uno responde.
él dice que en ese caso muchas veces estamos ejerciendo violencia, ¿no? O se está ejerciendo violencia sobre nosotros, que nosotros no reconocemos como violencia. ¿Se entiende? Si no lo reconocemos como violento, ahí empezamos a comprender lo que significa la complicidad. Él está molestándonos con eso, ¿no? Diciendo, somos cómplices porque no estamos pensando en cómo estructuramos nuestra mente, ¿sí? Estamos siendo hablados por un otro y estamos siendo cómplices de la violencia que se ejerce sobre nosotros y de una violencia objetiva que se ejerce sobre un resto. ¿Se comprende? Esto es un cambio radical, y lo vamos a ver la clase que viene cuando empecemos a trabajar. Está subida en la página, una página de Bourdieu, así que lean una página de Bourdieu, que es cuando él habla sobre el Estado, ¿no? Y donde plantea que el Estado ejerce no solamente el monopolio de la violencia física, sino el monopolio de la violencia simbólica. ¿Cómo es el monopolio de la violencia simbólica? Actúa con nuestra complicidad. ¿Se entiende? Nuestras mentes son mentes que están estructuradas por el Estado. ¿Sí? Siempre hay episodios de estructuración. No es que sacamos al Estado y se va. Estuvimos hablando recién que si uno saca al Estado, ¿qué aparece? El puntero. ¿Se entiende? Aparecen nuevas formas de acción de poderes simbólicos que van a tratar de organizar lo social. El problema es que muchas veces, precisamente como cuenta con nuestra complicidad, no las percibimos como violentas. Y ese es el mayor éxito y el mayor logro de lo que se llama la dominación. Cuando uno sigue un mandato que no lo ve como, no pone resistencia, que no solamente tiene éxito en la imposición, sino que no ofrece resistencia. Eso es fantástico, ¿sí? De eso se trata el marketing, por ejemplo. Digo, para reírnos. ¿Qué hace el marketing? Y yo siempre digo, el marketing es psicología cinética, ¿no? Así en broma, para mis amigos que estudian marketing. Utilizar todas las herramientas que nos brinda la psicología para hacerte desear, ¿no? Para hacerte consumir algo que posiblemente no necesites, con la complicidad del otro que desea eso. O sea, te hago desear algo, lo deseas, ¿no? Estás siendo sometido a una forma de violencia. ¿Se entiende? El Estado, hace muchos años el Estado instauraba el deseo, ¿no? Tener una familia, ¿no? Todas esas cosas que hacían nuestros padres. Hoy en día, la pregunta es, ¿quién monopoliza la construcción del deseo? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal y quién dice lo que hay que desear? ¿Se entiende? Profesor. Sí. Pero esa violencia simbólica, ¿no? que se ejerce con la complicidad de nosotros, de cada uno de nosotros, puede ser, ya sea que venga del Estado o si vos, por ejemplo, seguís una religión también. Exactamente. O sea, digamos, es la institución que vos elegís como eje para que te guíe. Exactamente. Por eso está buena la definición que da Bourdieu, porque ¿qué pasaba hasta hace muchos años? No sé si se acuerdan cuando estudiaban introducción a la sociología, que estudiaban la palabra secta, ¿no? ¿Vieron? Que uno tenía que separar entre grupos, decía entre religión y secta. ¿Se acuerdan? Había un punto de la bolilla. La diferencia entre religión y secta es la aprobación del Estado, es un sello que pone el Ministerio de Culto. ¿Se entiende esto? No hay una separación que uno puede decir, bueno, estas son las características, qué sé yo, lo que hace un conjunto de cristianos en una iglesia y lo que hacen fuerte tipo que matan a unas gallinas, si uno lo ve desde afuera, supongamos que es un marciano, es bastante parecido. Esta es la sangre de Cristo, vas y te lo tomás, ¿viste? ¿No? Y mojás una hostia. Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Porque supongamos que no supiéramos nada de esto. Bueno, más allá de toda la historicidad, es un sello que pone el Estado, ¿sí? Y por eso es el gran problema del concordato. ¿Se acuerdan? El gran problema de la religión es quién dice que está habilitado a qué.
porque la religión católica, o el cristianismo, porque también está el protestantismo, es previo al Estado, a la formación de los Estados nacionales. ¿Se entiende esto? Que ese es el gran debate que se sigue dando, que hay pañuelos todavía que dicen separar iglesia de Estado. Lo que están diciendo es que no exista un poder simbólico en la religión. ¿Se entiende esto? No es que uno dice separar iglesia de Estado, entonces cada cual siga a quién. Lo que está diciendo implícitamente en la separación de iglesia de Estado es separación de iglesia, es el Estado, no diga más cosas que dice la iglesia y sigamos todo al Estado. ¿Se entiende? ¿Cuál es la violencia que hay detrás del pañuelo ese? No agarra y dice, bueno, separemos, es altamente estatalista ese pañuelo. ¿Se comprende cuáles son los subliminales? ¿Sí? No es una defensa de la religión, es solamente pensar cómo operamos. Bueno, hasta acá entonces, la primera parte, tienen 8 minutos para preguntas, comentarios. Profe. Sí. Sí, no, de alguna forma, esa complicidad nuestra, ¿no?, en la violencia simbólica, se puede dar en un ejemplo cuando hablamos de corrupción de tal o cual gobierno y decimos, bueno, pero este roba menos, no hay problema. La corrupción está aceptada socialmente. Sí, ¿Entiendes lo que le digo? Sí, yo en eso no creo que la corrupción esté aceptada socialmente. Pero no se ve mal si este gobierno roba menos, o sea, de alguna forma se justifica. Sí, no, pero para mí, yo no creo que sea, es muy buena tu pregunta, porque ahora está en debate, vieron esto del lawfare, todo esto, ¿viste? Como es el gran debate actual. Está bueno seguir estos debates, ¿no? Pero el problema no es que la corrupción, el problema es qué identificamos como corrupción. ¿Se comprende? O sea, me doy una vacuna y no me corresponde porque hablé con un tipo. ¿Corrupción o no? Vacunatorio VIP, escándalo. ¿No? Ahora, zafo de la cola de idioma porque tengo un amigo, un conocido que me hace la gauchada. No salimos a denunciar. O sea, si salimos a denunciar toda la gente que se saltea la cola, tendríamos que estar todos presos. ¿Vieron que lo primero que uno dice es, tengo que hacer tal trámite? ¿Conoces a alguien, Chelta, al lado? ¿Vieron eso? O sea, digo, un amigo mío, hay una entrevista muy linda que le hicieron a un amigo mío hace poco, que es un filósofo italiano, que se llama Francesco Calegaro, que él agarraba y decía, Argentina es una cosa muy extraña, dice, siendo italiano, igual él se formó en Francia, vivió 15 años en Francia. Y él decía, Argentina es todo un conjunto de relaciones personales, no tienen la relación con el Estado, ¿se entiende? Así como el Estado abstracto, donde uno va, presenta un formulario, espera que le respondan, o no. Uno presenta un expediente y ya le preguntan en la mesa de entrada, che, ¿cuándo vengo? Veniste tal día y le llevo una cosa de facturas. Ya quiere establecer un vínculo, ¿se entiende? Va a tribunales, qué sé yo, para que se corra el expediente. O sea, eso es impensado en otra cultura, ¿viste? De agarrar y llevarle una docena de facturas a los muchachos de mesa de entrada que me movieron el expediente. Pero para nosotros, o sea, entonces depende desde dónde lo juzguemos. ¿Se comprende esto? Y esos son precisamente los hábitus. ¿Sí? Esos son los hábitus. Eso no está en ningún libro, esas son las cosas que a uno lo hacen sentirse como pez en el agua, ¿no? Uno sabe que cuando vas a mesa de entrada y recién recibido, seguramente les han dicho, anda piola, anda macanudo, hacete amigo, no caigas como el recién egresado. Te van a odiar, ¿viste? Si uno va con un ethos de agarrar y decir, che, presenté esto y no lo despacharon todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno pregunta así, lo cajonean, ¿se entiende? O lo guardan. Todas esas cosas que son re berretas, parecen juego de niños, ¿viste? Este me trató mal, entonces, si me trata bien, sí, si no, no. Entonces, no es que los argentinos seamos buena onda. Son estrategias de subsistencia, ¿se comprende? Si uno se lo pone a pensar en términos sociales, ¿cuántos hay buena onda que salgan a la calle con una sonrisa, a saludar a todo el mundo? ¿O cuántos hay que salen con una sonrisa, etcétera, porque de esa manera puedo obtener mayores ventajas, mayores beneficios? ¿Es así o no es así? Digo, no sé si es así o no es así, pero cuando pensamos las categorías tenemos que pensarlas
dentro de nuestras precomprensiones. Porque a mí me encanta cuando juzgamos situaciones como si fuéramos alemanes, ¿no? O como si fuéramos, no sé, finlandeses, y después salís de ahí y es un caos. Es un caos. Te subís al micro, no te anda la sube, ¿te tenés que bajar o no? Exacto. Ya está, ¿no tenés plata? Flaco, ¿ustedes ya estuvieron acto de comercio, en derecho comercial? ¿No? ¿Qué pasa si el tipo se sube, no pagó, choca, se matan? ¿Qué hacía el tipo ahí? ¿Se entiende? No hay un acto de comercio, es un peligro eso. ¿Se entiende esto? Ya, el chofer le tenía que decir, no, flaco, bajate. Ahora le dicen, quédate al lado mío. Y uno se queda al lado del chofer, ¿vieron eso? Cuando uno no tiene plata se queda al lado del chofer como haciéndose amigo y le habla, ¿viste? Todas esas cosas. Es Argentina. Bueno, estas cosas es la que piensa la sociología. Por eso es una materia tan divertida. Y por eso es una materia que le quita un poco que le trata de dar, como decíamos recién, carnadura social a lo que nosotros vemos en los libros. ¿Se entiende? Carnadura social a lo que vemos en los libros. Y en el fondo se trata, en cada cosa que ustedes empiecen a observar, ya por lo menos tenemos algunos elementos de análisis. Ya saben que cuando alguien le dice que algo es natural, ¿sí? Ya saben que lo que está haciendo ahí es olvidando el arbitrario histórico. Que todo es un arbitrario histórico. Porque en todo lo que es social, un día un tipo agarró, son muy lindas esas expresiones, un día un tipo agarró una piedra, la pintó de roja, la puso ahí y dijo, este es el Dios, ¿no? Y yo soy el que lo interpreta. Fuiste, poder simbólico, ¿no? Y ese tipo un día dominó al otro. Es como una cuestión así que siempre hacen los antropólogos, ¿no? Sobre cómo se van construyendo determinadas relaciones sociales. Que nosotros estemos hoy en una sociedad más compleja no quiere decir que no tengamos recursos que puedan comprenderse mejor como por la antropología. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? No nos pensemos más evolucionados, porque después leemos la National Geographic y vemos un rito de pasaje, ¿no? O vemos MDQ, ¿vieron el programa ese de los chicos de Mar del Plata? Que van y ven ritos de pasaje, y cuando se reciben, salen y se tiran huevos en la puerta de la facultad, y te rapan. Es un rito de pasaje. Eso significa que ya no sos más estudiante, que tenés que empezar a comportarte como abogado, ¿se entiende? En ese acto en que te está creciendo el pelo, tenés que empezar a comprarte trajes y empezar a hablar y empezar a comportarte de una manera distinta. El cumpleaños de 15 es un rito de pasaje. ¿Sí? Que después se fue olvidando el nacimiento del cumpleaños de 15, que era la presentación en sociedad para establecer estrategias matrimoniales para la reproducción de la tierra. Acá te presento a mi hija para que se case con uno que tuviera campos, ¿no? Eso es el origen de estas festividades pedorras. Hoy en día, claro, no, tiene que ver con la foto, con comer pan y tomar champán ordinario hasta morir, y esas cosas. Pero en su origen, como ven, no estamos tan lejos de la National Geographic. No sé por qué nos pensamos que estamos tan evolucionados, ¿no? No sé en qué momento. Bueno, eso también es un invento, ¿sí? Pero piensen para la semana que viene, así lo analizamos, todos los ritos de pasaje a los cuales estuvieron sometidos. Viaje de egresado, como unos nabos con unas camperas, ¿no? Que decían egresado en 1944, ¿no? ¿Viste? Una cosa así, ¿no? Después el viaje de egresado que no se corte, ¿no? O sea, todas las pavadas a las cuales fuimos sometidos sistemáticamente desde que nacimos, y después díganme si no hay violencia simbólica porque lo hicimos con la complicidad, ¿o no? Fuimos cómplices. Fuimos y le pedimos a papá, che, pagame la cuota, tuviste que decir, esta boludez. En mi época te decían, yo a tu edad ya estaba usted tiene padres más jóvenes, pero mi viejo siempre me decía, yo a tu edad ya, no sé, te contaba como que había tenido 14 hijos, 2 casas, había peleado 2 guerras, vieron como que la gente de otra época hacía cosas más importantes. Entonces, a eso me refiero con la complicidad, ¿no? Piensa en ritos de pasaje, piensa en todos estos elementos, separaciones arbitrarias, ¿sí?
de las funciones sociales, sobre todo estamos atravesados por el feminismo, ¿no? En la actualidad, todos estos elementos empiezan a pensarlo. Pierre Bourdieu, y con esto cierro, cuando empieza a pensar estas categorías, está pensando en un fenómeno que se da en Francia, que es en un libro hermoso que se llama El baile de los solteros. Que él llegó a su pueblo, porque era de un pueblo, de una región de Francia, que se llama Béarn, y estos bearneses estaban todos contra la pared, los tipos que tenían campo, estaban contra la pared porque las mujeres del pueblo ya no querían casarse con la gente, porque se querían ir, ¿se entiende?, a vivir a la ciudad. O sea, ya no veían de manera atractiva, ¿no?, casarse con una persona que tuviera 25 hectáreas, una cosa así, más o menos, en Francia, ¿no? Entonces, eso cambió las estrategias matrimoniales. Fíjense, a partir de que el chabón se fue a un baile que lo invitó un amigo, porque había ido de visita a su pueblo después de 25 años, y fue a tomar algo con un amigo, y observó eso, el chabón escribió un libro de sociología. O sea, digo, la sociología se expresa en las pequeñas cosas, ¿sí? Los pequeños tics son las mejores puntas para hacer sociología. ¿Se comprende? ¿Les interesa un poco más la materia? Sí, sí. ¿Sí? Me estaba acordando de otro ejemplo, perdón, profe. Sí. Lo que ocurre en las canchas de fútbol, cuando por el tema del racismo se le grita a un jugador y el de color o de origen africano se le dice esos términos, ¿no?, que hoy se consideran fuertes o racistas. Ayer pasó en España que precisamente un jugador a otro jugador de piel de color negra, no sé qué le dijo durante el partido y estuvo a punto de suspender ese partido, inclusive creo que van a sancionar al jugador que lo agredió verbalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Está bueno lo que vos decís, porque también nos coloca en un lugar importante de que no solamente somos receptores de violencia, porque uno se siente como siempre está violentado, sino que somos reproductores de violencia, ¿no? Me parece que el objetivo es empezar a ver dónde estamos reproduciendo determinadas formas de violencia. Esto me hace acordar cuando Cavani le dijo a un amigo que le escribió en Instagram, gracias, negrito. Y la liga inglesa lo suspendió como por 3 partidos y le querían dar un curso introductorio de racismo. No sé cómo se aplica eso también, la terminología que se usa, porque allá decir, no sé, blackie, algo así, es racista. En cambio acá negrito nos decimos a uno rubio de ojos celestes, ¿entendés? Totalmente, totalmente. Yo tengo un amigo mío que le decimos el negro no me cuentes, porque siempre te dice no me cuentes más. Cuando empezás a contar algo, no, te dice, no me cuentes más, me aburro, ¿viste? No me cuentes más. No, me peleé con mi novia, te dice, no me cuentes más. El negro no me cuentes más, rubio de ojos claros, pero nosotros decimos el negro, porque siempre te dice, no me cuentes más, negro. Pero como él sí dice esa frase, le quedó el negro. Sí, pero, por ejemplo, sí. Perdón, con lo que decía Fermín, a mí Instagram me censuró un comentario que le hice a mi amiga, que le decimos la negra, o le decimos la negra, es su sobrenombre, y yo en el comentario le dije negra, vos siempre igual, y me lo censuró porque consideraron que el negra estaba dicho como en un sentido peyorativo o algo así. Claro. No, es muy interesante lo que se está dando ahora, porque en realidad me parece que por eso está todo sacado de contexto, ¿no? Por eso el contexto importa, ¿no? Esto que decía, que estaban comentando recién Fermín y Sabrina, es fundamental. Primero, ponerle contexto a las cosas. Segundo, que estamos, yo creo que para bien, en un momento de mucha hipersensibilidad con respecto a determinadas cosas, ¿no? Sobre todo con el lenguaje, ¿sí? Va a llegar un momento que se va a estabilizar un poco más la cuestión, ¿no? Y vamos a empezar a hablar sin miedo. ¿Se comprende? Hoy en día uno, antes de cualquier cosa, antes de escribir un mail y lo mandaba. Ahora cuando escribe un mail, se pone a pensar, uy, ¿a quién lo envío? Tengo que ponerle lenguaje inclusivo, no, etcétera. ¿Vieron? O sea, hoy uno tiene que pensar un montón de elementos que tiene un lado bueno. Empezar a pensar el lenguaje es re positivo. ¿Se entiende? Lo más reificado de todo es el lenguaje. Entonces, empezar a pensar el lenguaje y decir qué estoy haciendo cuando digo tal cosa, ¿sí? Es importante. Está buenísimo. Es un acto positivo. Después vamos a incorporar una nueva forma
podemos decir, ahora está todo en debate, después eso se va a estabilizar y va a haber unos parámetros que vamos a utilizar para poder movernos con mayor ductilidad y sin tener que pensar tanto. ¿Se entiende? El hábitus es una herramienta para no pensar tanto. A ver qué dicen acá. Se supone que estamos en democracia, estaría bueno decir lo que pensamos, pero como decís, hay mucha susceptibilidad. Sí, se puede decir un montón de cosas, y otras están sometidas a debate. No es que no se puede decir, me parece. Pero me parece que vas a encontrar mayor resistencia, ¿no? Que eso está bueno. Está bueno porque por lo menos te escuchan. El gran problema de uno es cuando no te escuchan, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar en algún momento a eso, a las redes sociales, porque es un gran tema para pensar la violencia. Bueno, Justo, hasta acá. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Sí, Juan. no, iba a decir justo eso, algo de las redes sociales, que es como muy interesante ver cómo también funcionan hoy en día como policía de lo que está bien y lo que está mal respecto a lo que se puede decir y lo que no. Por ejemplo, no sé, hace poco me llamó mucho la atención el tema de que le censuraron unos tweets a Trump porque los habían considerado que fomentaban la violencia y demás. Y nada, o sea, yo me puse a pensar, está bien, o sea, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con lo que diga Trump o lo que sea, pero a Trump lo votaron 70 millones de personas y Twitter, que nadie votó a Twitter, agarró y lo censuró. Digo, y así como lo hizo con Trump, lo hizo con otras personalidades así que difunden su pensamiento, lo cual es, nada, me resulta llamativo el poder enorme que tienen hoy en día para definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A Hitler también lo votó casi toda Alemania. ¿Cómo? ¿Emiliano? Que a Hitler lo votó casi toda Alemania. Sí, sí. Sí, No, está bien. Pero no estoy criticando a Trump. Pero tampoco tanto. Claro, pero lo que decía, me quiero quedar un poco con lo que decía Juan recién, ¿no? Que es muy interesante, vamos a tener que volver sobre este punto, pero precisamente las nuevas redes sociales, o las redes sociales cambiaron radicalmente el modo en que se construía el poder simbólico, ¿no? Un ejemplo lo dio Humberto Eco. Humberto Eco decía, antes el burro del pueblo, cuando iba al bar, se tenía que callar la boca porque estaba el profesor hablando, decía el tipo, ¿no? Entonces, él decía que las redes sociales producen una falsa democratización, como que cualquiera puede decir cualquier cosa y todo está equiparado, ¿se entiende? En algún punto, ahí está la aporía, porque no estamos para juzgar, sino que estamos para comprender, ahí está la gran aporía. Las redes sociales es el mayor momento de democratización, ¿o no? Fueron, supuestamente. Donde todos podemos decir todo, donde yo no puedo decir, yo soy el profesor, no sé cuánto, y te dicen, ¿qué me importa? Acá opinamos todos. ¿Se entiende esto? O sea, no tiene que pasar como en las revistas donde nosotros publicamos artículos por peer review, que tengan personas que lo lean y lo aprueben para que sea publicado. Se democratiza, cada cual dice lo que quiere. Ahora, está bueno lo que dice Juan, que detrás de este momento muy democrático, supuestamente, democrático igualitario, ¿no? Estamos hablando del principio de la igualdad. Todos iguales, cada cual puede decir lo que quiera. ¿Qué pasa? De repente un tipo, como decía Juan, sanciona a una persona y la saca, ¿o no? Y esa persona no la eligió a nadie. ¿Se comprende esto? O controla los contenidos. ¿Y quién lo votó a esa persona? No, es el dueño. Ah, entonces estamos jugando, las redes sociales estamos jugando en la casa de un privado. ¿Se comprende? ¿Podemos hacerle un juicio por libertad de expresión al dueño de una empresa donde vos firmás un contrato de adhesión? No, yo te saco cuando quiero. ¿Se entiende esto? ¿Viola la libertad de expresión? No, no es un Estado. Bueno, tenemos que empezar a pensar precisamente los órdenes normativos supraestatales y distintos. ¿Sí? ¿Se comprende? Es un gran tema para el derecho. O sea que, y entonces ya ahí empezamos a ver que no era tan lindo como parecía, ¿viste? Lo democrático empieza a ser un poco problemático.
Yo, en mi opinión, creo, como decía Laura o como recién decía Juan, yo creo que todos tienen que decir todo, con una condición, que estemos dispuestos a argumentar. ¿Se entiende? Que exista un argumento, que exista, yo puedo ser muy naif en esto, pero es lo único que me agarro, porque si no me pego un tiro ya. O sea, uno tiene que ser inocente en la vida, si no te pegas un tiro ya. Ves 2 especiales sobre la ecología, sobre cómo va a ser el futuro en el 2050, ya está, muchachos, suspendamos la clase y empecemos a tomar vino. Es como, te morís en 15 minutos, ¿no? Pero yo creo que, algo que decía Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán, decía Habermas que la acción comunicativa, el diálogo, tiene que dejar que triunfe el mejor argumento, ¿no? Hay que dejarse convencer. Ese diálogo yo estoy dispuesto a darlo a la muerte, porque lo mejor que me ha pasado en mi vida es darme cuenta que estaba equivocado. ¿Sí? Digo, como una experiencia personal. Yo pensaba que era tal y tal cosa en un libro que escribí, y después me di cuenta que estaba equivocado, y escribí otro libro criticando mi primer libro. O sea, este chabón es un enfermo mental. No, es que me hicieron ver que muchas de las cosas que decía no eran tantas, o sea, el libro sigue siendo válido, que muchas de las cosas que yo decía no estaban bien. Y entonces ahí aprendés, ¿no? Ahí estaba bien, ahí cerró un debate sobre Donald Trump, ¿no? Bueno, después seguimos con Donald Trump. Entonces, me parece que eso es lo que falta, ¿no? Que en las redes sociales no hay debate, no podés debatir en 30... No te pueden convencer de que estás equivocado, o sea... nada, ¿viste? Es como una cuestión de fe, y si no te agarro a trompadas. ¿Vieron los comentarios del diario El Día, la parte de abajo? Que a veces se citan como a duelo, te espero en 1:57. Yo vivo acá cerca de la cancha de Estudiantes, y siempre estuve esperando esa pelea famosa entre los tipos que comentan el diario El Día abajo. Sería algo fantástico, porque si en el caso de que lleguen a morir, le harían un bien a la sociedad, creo. Es una broma, ¿no? No le deseo la muerte a nadie, si no, se entiende mal. Bueno, hasta acá entonces hoy. Espero que les interese esto de la sociología, y después vamos a pensarlo. Ya estamos empezando a pensar en el derecho, ¿se entiende? El derecho como disciplina ejerce un poder simbólico, es decir, estructura una manera de ver el mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el código de Vélez? Vean el código de Vélez, que sigue el formato de derecho canónico para las relaciones entre el hombre y la mujer, por eso el hombre tenía la administración de los bienes. No se separa un ápice de la estructura del derecho canónico. Entonces, hoy, por suerte, se reformó el código, ¿no? Pero estábamos con un código que, en todo caso, si te agarré y tu mujer te decía, no, pero dame la plata, o le decía, no, el Código Civil dice que yo lo administro. ¿Se entiende esto? Es poder simbólico, una locura. Por eso también las leyes cambian, porque cambian los esquemas de poder. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces. Hizo muy larga la clase, prometo que la clase que viene va a ser más corta. Nos vemos entonces, ¿sí? Chao.